¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al curso de Física 2. Hoy vamos a comenzar con el módulo número 2 del curso, correspondiente al principio de Pascal y principio de Arquímedes. Así que bueno, hoy vamos a estudiar nosotros la condición de flotamiento, vamos a hablar de por qué los cuerpos flotan y vamos a centrarnos básicamente en cómo la presión de los líquidos puede provocar que ciertos cuerpos floten o no en eh, en los líquidos, y además también cómo podemos nosotros usar esa presión o cómo esa presión permite generar fuerzas grandes a partir de fuerzas muy pequeñas. Antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño sondeo. Mira la pregunta que está en la pantalla, para que pensemos un poquito y reflexionemos acerca del tema del flotamiento, ¿no? Así que voy a poner las tres opciones y tú las vas a leer primero conmigo ya. Voy a hacer el sondeo. En el Blackboard vas a poder ver que puedes marcar una opción. ¿Por qué motivo el bloque de madera de la figura flota? Tenemos en la figura un bloque de madera y tenemos un líquido. Y el bloque de madera está flotando en el líquido. Ahora, ¿por qué motivo crees principalmente que ese bloque flota? Por su forma, porque la forma del bloque ayuda a que flote. De repente, si fuera un bloque más esférico, flotaría menos, pero como es un poco alargado y delgado, flota mejor. ¿Será la forma o será por el peso? De repente tiene poco peso. Si fuera una madera más grande, tal vez con más peso se hundiría. Pero como es un bloque de madera pequeño de poco peso, flota, puede ser la opción 2. O la opción 3 es, no depende ni de la forma ni del peso, sino que del material, es decir, del tipo de madera. De repente una madera flota, otra madera no flota. Así que, ¿qué opinan? Vamos a esperar unos 30 segundos más. Puede ser la forma que le ayuda a flotar, puede ser el peso, que tiene poco peso y por eso flota, o puede ser simplemente el tipo de madera, ¿no? Ese tipo de madera, el material, básicamente, es lo que le permite flotar. A ver, 5 segundos más y cerramos. Forma, peso o material. Listo. 5, 4, 3, 2, 1. Y si vemos nosotros el sondeo, para que lo vean ustedes también, tenemos que la mayoría de la sección ha marcado la opción 3. Ahora, como aún no hemos visto la clase, esta fue una especulación tuya, ¿no? Tu intuición, como siempre decimos. La intuición, ¿qué te dice? Bueno, parte de la ciencia, y de hecho la ciencia es en gran parte el contraste entre la intuición y el experimento. Entonces, hoy vamos a ver qué se ve experimentalmente cuando uno estudia el flotamiento de los cuerpos, ¿ya? Y resulta que de las tres, la respuesta correcta es la tercera. Ese bloque de madera, los experimentos actuales nos dicen que los cuerpos no flotan porque tienen poco peso o porque tienen una forma adecuada para flotar, sino flotan debido al material. Si tengo un bloque de madera pequeño hecho de esa madera, o tuviera un bloque mucho más grande, mucho más pesado, hecho de la misma madera, igual flotaría. Y eso vamos a verlo hoy día y te vas a convencer, al final de la clase. Bien, gracias por participar. Así que, ¿qué veremos hoy día? Vamos a ver nosotros el principio de Pascal, ¿sí? Vamos a hablar acerca de las presiones en los líquidos y vamos a aplicar ese principio de Pascal a la prensa hidráulica. Vamos a ver ahí tú a qué me refiero cuando hablo de prensa hidráulica. Luego aplicaremos el principio de Arquímedes y la fuerza de empuje. Acá vamos a ver nosotros el flotamiento, por qué los cuerpos flotan, cómo flotan, etc. Y finalmente aplicaremos el principio de Arquímedes a sistemas en los cuales tenemos cuerpos sumergidos en líquidos. Así que vamos primero hablando de Pascal. Recuerda que, aunque ya estamos nosotros, vamos a ver el Blackboard para que lo veas bien. Voy a abrir el Blackboard, dame un segundo. Recuerda que tienes que entregar los labos 1 y 2 por el aula virtual. A ver, voy a compartirte acá tu Blackboard. Ese es tu Blackboard. Ya. Entonces, si ingresamos acá nosotros a la semana 3, vas a ver que está activado ya el laboratorio 2. Así que está activado el labo 2. Recuerda que tienes las guías. Las guías las ves justo arriba de la semana 1. Están las guías del laboratorio, ¿ya? Entonces, videos guía. Así que tienes hasta esta semana, hasta el 8 de septiembre, para hacer la entrega del laboratorio 2. ¿Ya? Y también tienes hasta esa fecha para hacer la entrega del laboratorio 1. Acá está, 8 de septiembre. Así que no te quedes, por favor. Terminemos el laboratorio número
Sí, número 2 y también el número 1. Son 2 laboratorios que tienes que cerrar. Y la siguiente semana seguiremos con los laboratorios virtuales. Bien, por favor, tenlo presente. Bien, así que hacer los labos 1 y 2, revisar el módulo de la semana, como siempre, en el aula virtual y bueno, la videoconferencia. Y opcionalmente, puedes participar del debate 1 que voy a activar dentro de la sección semana 3. Ahora, hablemos del principio de Pascal. Mira, fíjate en la figura. Vamos a comenzar hablando de presión primero. La figura muestra un recipiente que tiene un líquido y arriba ese recipiente tiene esto llamado émbolo. Eso acá es un émbolo, o llamado también pistón. El émbolo es un objeto sólido que puede subir o bajar. Así como lo que hay en las jeringas. ¿Han visto las jeringas de repente? Tienen como una especie de círculo de color negro por lo general, que es como un jeve. Eso es el émbolo. Y el émbolo o pistón es responsable de empujar al líquido. Puede empujar un líquido. Así que este es movible, se puede mover la tapa. Además vemos acá que la tapa tiene un área de 0.1 metros cuadrados, es el área de la tapa. Y vemos dos puntos, el punto 1 y el punto 2. ¿No? El punto 1 me dicen acá que tiene una presión de 100 pascales y el punto 2 una presión de 60 pascales. Obviamente, el punto 1 tiene más presión porque está a mayor profundidad, ¿no? La semana pasada vimos que la presión aumenta con la profundidad. Supongamos ahora que le aplico una fuerza. A la parte superior del recipiente le aplico una fuerza, o sea, presiono o aplasto, si queremos decir, el líquido. Al aplicar una fuerza, ahora estamos teniendo una fuerza, o tenemos una fuerza que está aplicada sobre un área, sobre esta área. Así que tenemos una presión. Recuerda, presión es fuerza entre área. Por lo tanto, hay un incremento de la presión. Es una presión extra que surge debido a esta fuerza externa, ¿no? Yo presiono con mi dedo y aumento la presión. Ahora, ¿cuánto será esa presión? Bueno, la presión es fuerza entre área, ¿no? Fuerza entre área, que sería 2 newtons entre el área 0.2 metros cuadrados, o sea, 20 pascales. Significa que en la tapa superior arriba, he presionado como una fuerza de 2 newtons y he generado una presión extra de 20 pascales. Ten presente que aquí ya habían 100 pascales. ¿Por qué habían 100 pascales? Por la presión hidrostática. El mismo líquido presiona. Y aquí en el punto 2 ya habían 60 pascales. Pero ahora yo genero una presión extra debido a una fuerza. Estos 20 pascales van a afectar a ambos. Y ahora en ambos lugares tendremos 100 más 20 pascales y en el otro 60 más 20 pascales. Es decir, esos 20 pascales extra los siente todo el líquido. En todos los puntos del líquido está aumentando la presión debido a ese agente externo que es la fuerza. Por lo tanto, ahora tendremos que en el punto 2 hay ahora 80 pascales, ¿no? Y en el punto 1 hay 120 pascales. Todo ha subido en 20. Y si yo, por ejemplo, tomara otros puntos aquí, 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 donde sea, yo vería que en todos los puntos del fluido la presión va a aumentar en 20 pascales debido a esa presión extra. Eso que he explicado lo descubrió Pascal, Blaise Pascal, que fue un físico. Bueno, hizo varias cosas, también era pensador, etc. Pero él descubrió que cuando uno presiona un líquido, cuando uno aplasta un líquido, en todos los puntos del líquido aumenta la presión. Y eso lo conocemos como el principio de Pascal. ¿Sí? El principio de Pascal nos dice, bien, el principio de Pascal nos dice que la presión ejercida sobre un fluido cerrado es transmitida íntegramente a todos los puntos del fluido y también a las paredes del recipiente. Es decir, que si yo aumento o incremento la presión en un lugar del fluido, todos los puntos incrementan también su presión. Si aumento 20 pascales en un lugar, todo aumenta en 20 pascales y a eso le llamamos el principio de Pascal. Porque uno podría pensar, ¿no? De repente la presión solo aumenta por acá, porque por acá está la fuerza. Acá aumenta la presión y abajo sigue igual. No. Si yo agrego una presión adicional, la presión se distribuye por todo el líquido. Y vamos a ver ahora nosotros un ejemplo, ¿ya? En la cual vamos a aplicar el principio de Pascal. A ver, veamos. Ejemplo de aplicación del principio de Pascal. Mira. Un mecánico utiliza un gato hidráulico, le llaman también una gata, ¿no? Acá le decimos las gatas. Las gatas son instrumentos que permiten
levantar un auto, ¿no? Por a veces lo levantas por delante, por un lado, para poder cambiar la rueda, por ejemplo, del auto. Un mecánico utiliza un gato hidráulico para levantar la parte delantera de un automóvil. Entonces voy a hacer esto yo, vamos a dibujarlo un poco. ¿Ya? Supongamos que eso de acá, así, de forma esquemática, sea el automóvil. Y vamos a levantar la parte delantera, algo así. Ahí está el auto, de repente, bueno, vamos a dibujarle sus ruedas. Es un poco feo, ¿no? Pero bueno, tomamos esto y lo giramos. Y tenemos ahora el auto un poco levantado, la parte delantera. Ya. Ahora, para levantar, estoy exagerando, ¿no? Estoy exagerando el movimiento. Ahora, para levantar ese instrumento, digamos, este auto, vamos a suponer que acá tenemos un aparato llamado la gata, ¿ya? Y esto lo voy a hacer de manera esquemática. Las gatas, obviamente, o el gato hidráulico, tienen varios esquemas. Pero voy a hacerlo así. Mira, acá hay una parte que aplica la fuerza. Y lo voy a colocar algo así. Ya, de manera esquemática. Yo sé que las gatas modernas realmente tienen, tú les conectas un mango y así giras, 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 giras el mango y el auto va subiendo. Pero tú al girar el mango, ni siquiera vamos a buscar acá. Si nunca has visto uno, de repente puede ser esta, mira. Bueno, muy chiquita la imagen, pero es lo que hay. Ahí está, ¿no? Bueno, acá no giras, sino que presionas, presionas varias veces. Vas presionando esa palanca hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y al lado de, esa es la palanca de la izquierda, y al lado derecho, digamos, ese brazo derecho sube. Y va subiendo, subiendo, subiendo. Y es el brazo derecho el que levanta el auto. Y el brazo izquierdo tú vas aplastando, aplastando para que vaya subiendo. Ahora, ese es el esquema. Tiene dos brazos. Una parte, la de la izquierda, es la que operas tú como ser humano. Y la parte de la derecha es la que termina levantando al auto. Pero hay que tener en cuenta que cuando tú presionas el lado izquierdo, tú estás aplicando una fuerza, ¿no? Tú aplicas una fuerza. Es una fuerza pequeña, porque es la fuerza de tu brazo. Pero aplicando esa fuerza pequeña, que es la fuerza de tu brazo, al lado derecho aparece una fuerza muy grande. Una fuerza capaz incluso de levantar un auto. Nadie, o pocas personas, no sé si alguien podrá, pueden levantar un auto con sus manos. Es muy difícil. Sin embargo, cualquiera puede usar una gata hidráulica como esta de acá. Porque la gata hidráulica lo que hace es transformar tu pequeña fuerza, la pequeña fuerza de tu brazo, en una gran fuerza capaz de levantar un auto. Y vamos a ver ahora cómo, ¿ya? Entonces recuerda, tenemos dos extremos. El extremo de la izquierda, donde se aplica la fuerza pequeña, y el extremo de la derecha, donde se aplica la fuerza o donde aparece la fuerza grande. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, vamos a ver este esquema. Entonces, de acuerdo a ese esquema que acabamos de ver, aquí habrá un extremo pequeño, voy a llamarle la fuerza 1, que es la fuerza de mi brazo, la fuerza pequeña. Y aquí aparece una fuerza muy grande, ¿no? Esa es la idea. Y vamos a entender ahora cómo funciona internamente, pues, la gata hidráulica, ¿ya? Vamos a verlo hoy día. Vamos a ir leyendo. El gato o la gata, bueno, acá le decimos la gata en el Perú, ¿no? Está compuesto por un pistón pequeño de radio 1 centímetro. Entonces, vamos a hacerle zoom a esta gata. Voy a hacerle zoom y la voy a dibujar un poquito mejor acá. Vamos a dibujarla de manera más grande para que veas a qué me refiero. En este caso, el lado derecho, vamos a suponer que es... el gato está compuesto por un pistón pequeño de radio 1 centímetro, sobre el cual el mecánico aplica una fuerza vertical F1. Ya, entonces, tenemos acá un pistón pequeño. Y sobre ese pistón pequeño, el mecánico aplica una fuerza vertical F1. Así que acá está el pistón. Ahí está el pistón. Y acá se aplica una fuerza vertical F1. Esa es la fuerza que tú aplicas para poder levantar al auto, ¿no? La fuerza pequeña que aplicas tú con tu brazo. Además, el radio de ese pistón es 1 centímetro. Ya. El pistón está conectado mediante un fluido incompresible a un pistón mayor. Acá supongamos que ese de aquí sea el pistón mayor.
y está conectado mediante un fluido incompresible. Todo esto está yendo a un líquido. Por eso la gata hidráulica se llama así, hidráulica, porque lo que hace es utilizar líquidos. Ahí está. Entonces, al extremo derecho aplico una fuerza pequeña, acá a la derecha, perdón, acá a la derecha en el pistón pequeño, y luego acá hay un líquido, ¿cierto? Y está conectado a través de un líquido a un pistón más grande. Este pistón está conectado, como dicen ahí, mediante un líquido, mediante, perdón, un fluido incompresible a un pistón mayor de radio 7 centímetros. Así que el radio de este pistón, radio 2, es 7 centímetros. ¿Qué sostiene la carga del automóvil? O sea, acá hay una fuerza 2. Y esta fuerza 2 es la que sostiene el automóvil. Mira, yo aplico una fuerza pequeña en el pistón pequeño y gracias al fluido, en el pistón grande aparece una fuerza muy grande, capaz de sostener la carga del auto, capaz de levantar un auto. Vamos a ver por qué. Parte A. Calcula la fuerza F1 mínima, esta fuerza 1, que el mecánico debe aplicar. ¿Cuál debe ser esta fuerza F1? Entonces voy a mover esto acá porque creo que no vas a ver bien mi desarrollo debido a la cámara. ¿Cuál debe ser el valor de esta fuerza F1? ¿Sí? ¿Dónde está? Para equilibrar el peso de un automóvil de 1200 kilogramos. O sea, la masa del automóvil es 1200 kilogramos. Suponiendo que el gato soporta la mitad de la masa del vehículo, la mitad del peso, ¿no? Entonces, esto de aquí, esta fuerza 2, está soportando la mitad del peso. O sea, esta fuerza 2 va a ser la mitad del peso del auto. El peso es mg, ¿cierto? Así que la prensa, en este caso, el extremo de la gata, está soportando la mitad del peso. Para que la gata soporte la mitad del peso, ¿cuál debe ser esta fuerza 1? Es lo que me pregunta. Bueno, para eso vamos a aplicar el principio de Pascal. El principio de Pascal me dice lo siguiente, mira. Yo acá tengo un émbolo. Este es un émbolo. Y tengo yo una fuerza que se aplica sobre un área. ¿Se acuerdan? Lo vimos nosotros en las diapos. Acá. Tengo una fuerza, vamos a limpiar estas diapos, porque está grabateado. Tengo una fuerza que se aplica sobre un área. ¿Ya? Si aplico esa fuerza sobre un émbolo, aumenta la presión. Pero lo interesante es que esa presión, ese incremento de presión, se da en todo el fluido. Entonces, aquí yo estoy seguro de que va a haber un cambio de presión, una presión 1, que es fuerza 1 entre área 1. Esa presión se va a distribuir o se va a transmitir a todo el fluido y también va a llegar acá. Es por eso que aquí hay una fuerza. Esta fuerza que aparece al lado en el que está conectado al auto, esa fuerza existe debido a que la presión que yo ejercí en un lado se transmite a todo el líquido y también se transmite al otro pistón, al otro émbolo. Pero acá habrá una presión 2, que sería fuerza 2 entre área 2, porque esta área 2, es pi por radio 2 al cuadrado, y esta área 1 es pi por radio 1 al cuadrado, ¿no? Pero ¿qué me dice Pascal? Me dice lo siguiente. La presión ejercida sobre un fluido cerrado, que sería esto, un fluido cerrado, ¿no? Fluido cerrado, se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente. Significa que si yo aumento la presión aquí en 20 pascales, a la izquierda también aumenta en 20 pascales. Si aumento acá en 100 pascales, a la izquierda aumenta en 100 pascales. En 100 pascales. Es decir, ambas presiones son iguales. El principio de Pascal establece que la presión al lado izquierdo es igual a la presión al lado derecho, porque la presión, ese incremento de presión se transmite. Así que esta es la base del funcionamiento de una gata o de un gato hidráulico. Si alguna vez te compras uno, cuando tengas un carro, tiene tu papá, tu mamá, tío, tía, o ya tienes de repente, esta es la base del funcionamiento. El principio de Pascal. Ahora vamos a reemplazar. Presión 1 sería fuerza 1 entre área 1. Y presión 2 sería fuerza 2 entre área 2. Y lo que yo quiero es la fuerza 2. Perdón, la fuerza 1. En este caso me interesa esta. ¿Qué fuerza debo aplicar en el área 1 para tener la fuerza 2 en el área 2? Así que, despejando la fuerza 1 sería
área 1 entre área 2 por fuerza 2. Área 1 sería pi por radio 1 al cuadrado, área 2 pi por radio 2 al cuadrado por fuerza 2, pi se va con pi. El radio 1 es 1 centímetro, o sea, 1 centímetro, todo eso al cuadrado, entre el radio 2 es 7 centímetros, 7 centímetros al cuadrado, por la fuerza 2. Pero la fuerza 2 es la mitad, ¿se acuerdan? De la masa del carro, 1200, por la gravedad, porque es la mitad del peso. En conclusión, la fuerza 1 es, bueno, vamos a abrir la calculadora de Desmos, que siempre usamos en el curso, es muy buena y siempre te recomiendo usarla, porque realmente es una buena calculadora. Ahí está. Así que bueno, para empezar yo veo que centímetro se va con centímetro, las unidades no van a importar. Sería 1 entre 7 al cuadrado por 1 medio por 1200 por 9.81. Y tenemos acá nosotros que la fuerza que hay que aplicar en la gata al lado derecho es 120.12 newtons. O sea, solamente 100 newtons. 100 newtons es una fuerza pequeña. Es la fuerza más o menos que sentirías al levantar un gato. Los gatos, no, un gato es muy chiquito. Un perro mediano que pese 10 kilos. Los perritos medianos, digamos como tal vez el tamaño de un poodle, algo así, son perros que pesan 10 kilos. Entonces, si puedes cargar un perro, estás cargando por lo menos 10 kilos, un perro mediano. Y esa es la fuerza que tendrías que aplicar a la gata. O sea, con la fuerza con la cual cargas un perro mediano, levantas un auto. Pero claro, tú no levantas el auto en sí. Tú aplicas la fuerza a un extremo de la gata para que luego esa fuerza se transmita por medio del líquido y a través del principio de Pascal, ambas presiones son iguales. Esto de acá es una aplicación directa del principio de Pascal. Y por eso es que el principio de Pascal, o el descubrimiento de este principio por Pascal, fue tan importante para la época porque hizo posible el funcionamiento de la maquinaria hidráulica. Maquinaria que es capaz de crear fuerzas gigantescas a partir de fuerzas pequeñas. Lo mismo ocurre con los autos, con los frenos. Si tú pisas el freno de un auto, tu pie aplica una fuerza pequeñita. Tu pie aplica una fuerza pequeñita en el freno. Entonces, prácticamente lo tocas suavecito. Pero esa pequeña fuerza que aplicas en el freno del auto es capaz de frenar todo un auto. Tú no podrías frenar un auto con tus manos. El auto te atropella, ¿no? Si, aunque tú te pongas delante del auto para frenarlo, no podrías. Y aún así, solo moviendo tu pie, puedes frenar el auto. Porque desde tu pie que pisa el freno hasta las ruedas del auto que frenan, hay un conjunto de prensas hidráulicas que multiplican y multiplican y multiplican tu fuerza. Esa pequeña fuerza que aplicaste, chiquitita, se multiplica utilizando principios similares hasta generar una fuerza tan grande que va a frenar incluso un auto. Me preguntan acá, no importa tanto en sí entonces el tamaño del segundo radio. Aún así, ¿será igual? El tamaño del segundo radio sí importa porque está aquí, 7. Lo que va a importar es que la división de las áreas. O sea, siempre y cuando un área sea pequeña y la otra sea más grande, lo que va a ocurrir es que si aplico una fuerza en el área pequeña, tengo una fuerza grande en el área grande. Esa es la idea. Es una relación de áreas. Es una relación de áreas. Porque acá está, mira. Las áreas aparecen en ambos lados, Luis. Gracias por la pregunta igual. Pero aún no acabamos, vamos a ver la B. Esa es la parte A. Y acá justamente vamos a responder eso. Parte B. Me dicen, ¿por qué un esfuerzo relativamente pequeño del mecánico permite levantar una carga tan grande? ¿Cómo una pequeña fuerza de 120 levanta un auto? Bueno, el motivo es este. El motivo real del por qué es este. Porque debido a que las presiones son iguales, lo que va a pasar es esto. Fuerza 1 entre área 1 igual fuerza 2 entre área 2. Y eso siempre se va a cumplir. Entonces, en este caso, la fuerza 2 la voy a despejar, mira. La fuerza que aparece para el carro es igual a área 2 entre área 1 por fuerza 1. Y me doy cuenta de que la fuerza grande, la fuerza mayor,
la fuerza del auto, es más, lo voy a poner así, mira, fuerza mayor es igual al área mayor entre el área menor multiplicada por la fuerza menor. Significa que la fuerza mayor no va a ser igual a la fuerza menor. Va a haber un factor, que es este de acá, la división de las áreas. Entonces, ese factor, esa razón entre el área grande y el área pequeña, esa división es la responsable de multiplicar la fuerza. Si esa división es 2, la fuerza se multiplica por 2. Si esa división es 10, la fuerza se multiplica por 10. Entonces, dependiendo de esa razón, de esa división, la fuerza mayor se hace 2, 3, 4, 100, 1000, 10.000 veces más grande que la fuerza menor. En este caso, el área mayor tenía 7 centímetros de radio y el área menor 1 centímetro de radio. Como el área mayor era mucho más grande, la fuerza se ha multiplicado. Ese es el motivo real. Eso es lo que está detrás. Y claro, si vamos más atrás, está el principio de Pascal, ¿no? Obviamente el principio de Pascal, que hace posible la igualdad de presiones. Ya está la parte A, la parte B, parte C. Calcula la ventaja mecánica. Ya, la ventaja mecánica es una variable, mira, definida como la razón, o sea, la división, entre el área del pistón mayor y el área del pistón menor. O sea, esto de acá se llama ventaja mecánica. Se le llama ventaja mecánica porque es el factor que multiplica la fuerza, ¿no? ¿Por cuánto vas a multiplicar tu fuerza? Entonces vamos a calcular. De la ventaja mecánica, o sea, el factor que multiplica la fuerza es área mayor, bueno, área mayor entre área menor. En nuestro caso, el área mayor es radio 2 y el área menor es radio 1. Pi se va con pi. Radio 2 era 7 centímetros y eso elevado al cuadrado. Entre radio 1, que era 1 centímetro, al cuadrado. Y tenemos entonces que la ventaja mecánica es 49. 7 por 7, ¿no? Significa que esta prensa hidráulica, que tiene un radio pequeño de 1 centímetro y un radio grande de 7 centímetros, multiplica la fuerza por 49. Si yo aplico acá 1 newton, al otro lado tengo 49 newtons. Si aplico 2 newtons, al otro lado tengo 98 newtons. Y así, multiplica todo por 49. Por eso le llamamos ventaja mecánica. Y esto que hemos visto, este problema, ese es lo que llamamos nosotros una prensa hidráulica. En general, una prensa hidráulica es un sistema que está formado por dos pistones, derecha e izquierda, siempre hay uno pequeño y uno grande, conectados por un líquido. De manera que al aplicar yo una fuerza pequeña en el pistón pequeño, tenga una fuerza grande en el pistón grande. Y una aplicación de la prensa hidráulica es justamente las gatas. Las gatas pueden generar fuerzas muy grandes, incluso capaces de levantar un auto, utilizando solamente fuerzas pequeñas. Bueno, y eso está justamente aquí, la prensa hidráulica, ¿no? Debido al principio de Pascal, se deduce, como vimos en la clase, esto, ¿no? Mira, tengo acá pistón pequeño, área pequeña, pistón grande, área grande. Si aplico una fuerza pequeña en el área pequeña, obtengo una fuerza grande en el área grande. Pero hay una relación. La presión a la izquierda es igual a la presión a la derecha. Fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Otra manera de verlo, si quieres calcular de frente la fuerza mayor, o sea, la del área 2, la grande, es igual a una razón, a la división entre el área mayor entre el área menor, multiplicada por la fuerza menor. A ese factor se le llama la ventaja mecánica. ¿Qué tanto gano? Así que si quiero ganar una fuerza o multiplicar una fuerza por 100, esta división, la ventaja mecánica, debe ser 100. Si quiero multiplicar una fuerza por 1000, la ventaja mecánica debe ser 1000. Es decir, el área mayor debe ser 1000 veces el área menor. ¿Qué tal? ¿Se entendió, Luis? Ahora sí, preguntas hasta acá. Alessandro, Alexander, Belsi, Diana, Eric, Fabiana, Jordi, Jorge, Joseph, Juan, Claudia, Kiara, ¿todo bien? ¿Contentas, contentos? ¿Se entiende? Prensa hidráulica, ¿no hay dudas? ¿Sí? Así que ya más o menos entiendes cómo existe la maquinaria pesada. De hecho, la maquinaria pesada, vamos a ver, por ejemplo, esto, mira. Si busca maquinaria pesada, vas a ver que hay un montón de tipos, ¿no? De maquinaria pesada. Entonces, todo esto de aquí son máquinas capaces de aplicar fuerzas gigantescas. Pero son fuerzas gigantescas capaces de levantar toneladas. Y son manipuladas por una persona
que solamente mueve palancas nada más. Está dentro de la cabina, moviendo una palanca para allá, una palanca para acá, y solamente esta persona aplicando una pequeña fuerza con sus brazos, ligerísima, es capaz de, a través de la máquina, aplicar una fuerza pues gigantesca, ¿no? Entonces, esa característica o esa capacidad de las máquinas de multiplicar fuerzas se la debemos a Blaise Pascal, que fue el físico que, por eso la unidad de la presión es el pascal, ¿no? La presión la medimos en pascales, en honor a Blaise Pascal, porque fue la persona que descubrió que uno puede distribuir íntegra, ni siquiera distribuir, transmitir la presión y generar grandes fuerzas a partir de fuerzas pequeñas. Y fue su descubrimiento lo que hizo posible básicamente la ingeniería civil, ¿no? Y toda la construcción moderna a través de la maquinaria pesada. Si no, imagínate, no habría minas, no habría absolutamente nada. Bueno, o sea, básicamente este principio es fundamental para la ingeniería y por eso lo enseñamos nosotros acá en el curso de Física 2. Ahora, sigamos hablando entonces, gracias por los comentarios. Hablemos ahora de flotamiento. Vamos a hablar de Arquímedes. Mira, al inicio de la clase yo les hice una pregunta acerca de la madera y la mayoría contestó que el bloque de madera flota por el material del que está hecho. No tanto por la forma ni el peso, sino por el material. Y es cierto, los cuerpos flotan únicamente debido al material del que están hechos, no por el peso. Sin embargo, a veces solemos pensar que es el peso, pero estamos mal. Bueno, errar es humano, ¿no? La intuición, por eso hay que tener cuidado con la intuición. Muchas veces uno se equivoca, no por ignorancia necesariamente, sino porque tú tienes una intuición, y todos tenemos una intuición. La intuición es lo que tú crees de acuerdo a lo que consideras sentido común, ¿no? Claro, porque los cuerpos más pesados yo veo que es más probable que se hundan. Esto es sentido común, es la intuición. Pero las ciencias naturales, como la física, la química, la biología, la medicina y las demás, lo que hacen es muchas veces retar esa intuición, contrastar tu intuición con el mundo que se observa, con lo que se observa cuando haces el experimento. Y es bueno hacer eso, porque la tradición científica, que luego va obviamente a ser utilizada por la ingeniería, esa tradición científica parte de la observación, de ver el experimento y a partir del experimento construir tu intuición. Entonces es al revés, es como que darle la vuelta al asunto. Y cuando uno analiza la física de los sistemas que flotan, se convence de que los cuerpos flotan debido al material del que están hechos, no a su peso. O sea, puedes tener un cuerpo muy, pero muy pesado, súper pesado, pero igual puede flotar si está hecho del material adecuado. Por eso los barcos flotan. Y los barcos pesan un montón. Imagínate cuánto pesa un barco. Y están hechos de metal encima. Pero los barcos aprovechan el flotamiento. Vamos a ver ahora cómo, ¿ya? Ahora, primero, hablemos de Arquímedes. Mira, cuenta, no sé si has escuchado algunas de Arquímedes. Te voy a hablar brevemente de él, sí, súper breve. Se cuenta, Arquímedes era un ingeniero, matemático. No puedo llamarle físico porque no existía la física como tal. Sí había ingeniería, por supuesto, pero no había física porque la física es la formalización de las leyes naturales. Y no existía en esa época de la antigua Grecia un concepto de ley natural, o sea, había leyes naturales, pero no en el sentido físico-matemático como ahora. Pero ingeniero sí era. Ingeniería en el sentido de que él conocía métodos y técnicas para resolver problemas prácticos de la sociedad. Porque esa es la diferencia entre la técnica y la ciencia, ¿no? La técnica es la aplicación del conocimiento para resolver problemas prácticos de la sociedad, para satisfacer necesidades de la sociedad. Una casa, un auto, un puente, falta de energía, nuevas formas de energía, de repente no contaminante. Eso es ingeniería, eso es técnica. Y obviamente la ingeniería usa la ciencia, pero la ciencia como tal es teórica en el sentido de que, y yo digo eso a veces y se ríen los estudiantes, la ciencia no sirve para nada, ¿ya? O sea, y tú dices, que la ciencia no sirve, entonces ¿para qué estudio? En el sentido de que la ciencia física, la matemática en sí, cuando se investiga, creo que tuve un problema de conexión. Sí, tuve un problema de conexión. Ya. Lo que está diciendo es que la ingeniería intenta resolver un problema de la sociedad, obviamente, ¿no? Ya sea un problema de repente económico, ingeniería económica también, o estructural, o lo que sea. La ciencia física, la ciencia como la física, la biología, etcétera,
no buscan resolver un problema en la sociedad, sino buscan entender la naturaleza. El objetivo principal es entenderla, y la queremos entender a pesar de que no tenga ninguna aplicación. No le interesa la física, la química, la biología tener una aplicación. Sin embargo, la historia de la humanidad ha demostrado que siempre se le encuentra una aplicación a la física. Mira Pascal. Pascal estaba estudiando los líquidos, era científico, y se dio cuenta de algo curioso, que la presión se transmite a todos los puntos del fluido. Y otras personas se dieron cuenta, oye, esta cosa se puede aplicar y ahora tenemos maquinaria pesada. Entonces, la ciencia comienza como una investigación pura del conocimiento, una curiosidad de entender la naturaleza. Y luego esa ciencia es aplicada por la ingeniería para resolver un problema del mundo. Práctico, ¿no? Bueno, por eso digo que la ciencia verdadera no sirve para nada, ni tampoco tiene que servir para nada. Tal vez algún día sirva de algo, pero eso no lo podemos saber, ¿no? A Arquímedes le pasó algo similar. Arquímedes era ingeniero. Él era una persona muy hábil, era probablemente el mejor ingeniero de su tiempo, en la antigua Grecia, hace 2000 años más o menos. Y él cuenta la leyenda que él era muy apreciado por el rey porque era un tipo muy inteligente, resolvía problemas prácticos de la sociedad de manera muy eficiente, era buen matemático también. Y un día el rey le encargó a Arquímedes verificar si una corona de oro que él acababa de hacer estaba hecha efectivamente de oro, porque el rey sospechaba que el orfebre, el tipo que le había hecho la corona, lo estaba estafando y que estaba combinando oro con otros materiales. Y quería saber si realmente era oro puro. Y le dio la corona a Arquímedes y le dijo, mira Arquímedes, tienes que determinar un método para saber si está hecho de oro o no. Esa era su labor. Arquímedes se obsesionó con eso y no sabía cómo hacerlo y lo intentó. Cuentan que estuvo semanas intentando buscar un método para, ¿ves cómo te das cuenta? Un método para resolver un problema práctico. Eso es ingeniería, pues. Es la diferencia con la ciencia. Entonces, Arquímedes quería resolver un problema práctico, determinar, saber si un cuerpo está hecho o no de oro. Es algo práctico. Y él, pues, no sabía, no podía. Y cuentan que un día Arquímedes, ya cansado, harto, se dice, porque no hay evidencia histórica, pero se dice que su esposa lo vio todo estresado, cansado, y le dijo a Arquímedes, oye, tómate un baño, pues no te bañas de repente hace una semana, no sé cómo habrá sido eso, ¿no? Ven, le preparó un baño caliente, para que Arquímedes se bañe. Entonces Arquímedes entró a bañarse y su bañera estaba con agua al ras, como está en la figura, mira. Si ves la figura que he colocado aquí, tenemos un recipiente con agua al ras, ¿no? El agua está hasta el borde de la bañera. Y este sólido, este cilindro, de repente es Arquímedes. Entonces Arquímedes se sumergió en la bañera. Y al sumergirse en la bañera, como el agua estaba al ras, obviamente lo que va a pasar es que va a haber un líquido que se va a derramar. Por supuesto, pues si estaba al límite el líquido en la bañera, se derrama parte del líquido. Y en ese momento cuenta digamos, la tradición griega, porque no hay evidencia histórica, historiográfica de esto, que Arquímedes, al ver el agua derramarse de la bañera, se le ocurrió el método para determinar si la corona estaba hecha de oro o no. Y fue tanta su emoción que salió corriendo por las calles desnudo, así como Dios lo trajo al mundo, como decimos, ¿no? Corriendo por las calles él vivía en Siracusa, corriendo por las calles de Siracusa gritando, lo conseguí, que bueno, en griego era eureka. Por eso hasta ahora ya no se usa, pero por ahí alguien dice eureka, o has visto la frase eureka es lo conseguí, lo logré. Y había entendido o encontrado un método para determinar si la corona era de oro o no, y lo vamos a ver más adelante en la clase. Pero bueno, ¿por qué Arquímedes, digamos, se emocionó tanto que salió corriendo desnudo por las calles? Supuestamente, ¿no? Lo que ocurre es que cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, hay una parte del líquido que se derrama, como le pasó a Arquímedes. Este líquido que se derrama, en la física le hemos puesto un nombre, le llamamos el volumen desplazado. O sea, es el volumen del líquido que ha sido desplazado por el objeto, ¿ya? Y ahora tenemos que el objeto está sumergido en el líquido. Y hay una parte, un volumen, ojo, no masa, un volumen del objeto, una porción en metros cúbicos del objeto que se encuentra sumergida. Y a ese volumen le llamamos volumen sumergido. Pero mira, si uno se pone a razonar, si es que la bañera estaba llena, cuando sumerjo el cilindro en la bañera, cuando el cilindro ingresa, el líquido se derrama.
Y ese volumen desplazado, por lo tanto, es igual justamente al volumen sumergido. Porque donde antes estaba el objeto, perdón, donde ahora está el objeto, antes estaba el líquido. Entonces, esa porción debajo del objeto, la parte sumergida, antes era líquido y ahora ya no es líquido, ahora es objeto sólido. Y por eso hoy decimos o pensamos o afirmamos que el volumen sumergido es igual al volumen desplazado. Esa fue la gran epifanía de Arquímedes. Se dio cuenta de que si uno sumerge un objeto en un líquido, el objeto desplaza al líquido, lo bota. Y ahora la parte que era líquido ahora es objeto. Y por lo tanto, el volumen desplazado por el objeto es igual al volumen sumergido. O sea, cuando él se sumergió en la bañera, ese volumen de agua que cayó era su volumen también. Si quiero calcular el volumen de un objeto, lo que hago es sumergirlo en un recipiente que está al ras y se va a derramar agua. Esa agua derramada es el volumen, o el volumen de esa agua derramada, o ese líquido desplazado, es el volumen del objeto. Entonces, esa fue su gran revelación. Ahora, Arquímedes también sabía que los objetos flotan, o ya sospechaba, y no se hunden, porque debe haber una fuerza llamada empuje. Y él se dio cuenta de algo que hoy llamamos el principio de Arquímedes. Ya. Los cuerpos no se hunden, algunos cuerpos flotan. ¿Pero por qué? Si tienen peso, ¿por qué no caen dentro del agua? Arquímedes plantea, los cuerpos no se hunden porque hay una fuerza en contra hacia arriba llamada empuje. El empuje siempre apunta hacia arriba, siempre, ¿ya? Es una fuerza hacia arriba llamada empuje. Ahora, esta fuerza de empuje lo que hace es equilibrar al peso para que el objeto no se hunda. Y además, él encontró un método para calcular esta fuerza de empuje. La magnitud de esa fuerza de empuje es igual al peso, es un peso, al peso del volumen del líquido desplazado. O sea, este líquido que ha sido desplazado, este líquido que se ha derramado, este líquido que antes estaba en el recipiente y ahora no, tiene un peso. Y el peso de ese líquido es igual a la fuerza de empuje. Es una relación interesante, ¿no? Y se le llama principio de Arquímedes. Arquímedes tuvo que ser una persona muy sagaz. Se dice que Arquímedes se adelantó mucho su tiempo. En los tiempos de Arquímedes, repito, no había ciencia como tal. O sea, no ciencia empírica. Había ciencia, si queremos usar la palabra ciencia en el sentido más amplio de significado, ¿no? Pero no había ciencia empírica, como la ciencia moderna que nació con Galileo, Bacon y Newton y los demás, Kepler. Fue una ciencia un poco más especulativa, más la ciencia era entendida como un conjunto de razonamientos lógicos, no tanto una ciencia experimental, especialmente en la física. Pero Arquímedes se adelantó 2000 años, porque en su tiempo ya hacía experimentos, no como los de ahora, pero ya estaba empezando a hacer experimentos muy similares a los que hacemos hoy. Y de los experimentos, eso es lo interesante, del experimento deducía una ley. El principio de Arquímedes es una ley física que se deduce a partir del experimento. Eso no se hacía antes. No se hacía antes. No había esa concepción de la naturaleza de deducir una ley a partir de la observación. Arquímedes fue un pionero en su tiempo. Lamentablemente Arquímedes falleció trágicamente. En un momento invaden Siracusa, los romanos invaden Siracusa, su ciudad, y cuando ingresan los romanos, cuentan que un soldado romano ingresó a Siracusa y Arquímedes estaba en la playa. Y dicen que estaba en la playa con un palo, era una playa de arena, con un palito dibujando en la arena círculos, geometría. Estaba resolviendo un problema de geometría en la arena, ensimismado. Y el soldado le dijo, Arquímedes, vamos, no sé, no lo conocía, pues, ¿no? Le dijo, oye tú, vaya con el resto, ¿no? Ya ingresamos, estamos juntando a la gente en la plaza central, algo así. Y Arquímedes lo miró al soldado romano y le dijo, no me molestes, estoy trabajando. Y el soldado romano lo mató. Así que se suele decir que Arquímedes murió resolviendo un problema de geometría, ¿no? Murió en su ley, en sus matemáticas. Pero bueno, esa es la historia que se suele contar de Arquímedes. Y los romanos le tenían miedo, ¿eh? Porque también se cuenta que cuando los romanos están asediando Siracusa, el rey le encarga a Arquímedes fabricar armamento bélico, o sea, máquinas de guerra. Y Arquímedes, que era un gran ingeniero, se cuenta que construyó las máquinas más potentes de su época. No habían cañones, claro, pero habían catapultas. Y las catapultas de Arquímedes podían lanzar piedras a una distancia mucho mayor que las romanas, y los romanos no podían acercarse. Incluso se dice que
Bueno, para empezar, la ciudad de Siracusa tenía una muralla. Antes todas las ciudades tenían murallas, por si acaso. Si vives en Lima, el centro de Lima antes tenía una muralla que rodeaba todo. La ciudad de Lima estaba amurallada. Pero bueno, Siracusa también. Y cuentan que los romanos, cada vez que veían que por la muralla de Siracusa se asomaba un aparato extraño que no conocían, huían, porque sabían que era un nuevo invento de Arquímedes y le tenían miedo al ingeniero griego. Bueno, ya. Ahora, más de la historia, a mí me encanta el personaje de Arquímedes, es un personaje muy interesante. Bueno, entonces, en resumen, tenemos acá el objeto sumergido en el líquido, tenemos el volumen desplazado y tenemos el volumen sumergido. Arquímedes nos dice, la fuerza de empuje, por si acaso, es igual al peso del volumen desplazado. Ya. Pero hay que recordar que ese volumen desplazado tiene un peso que es masa por gravedad, ¿no? Así que Arquímedes me dice, mira, el empuje, la fuerza de empuje, esta fuerza hacia arriba, es igual al peso del volumen desplazado, este de acá, peso desplazado. Pero peso es masa por gravedad, así que sería la masa del líquido desplazado por su gravedad. Ojo, la masa del líquido desplazado, solo de esto, de la parte desplazada, ¿ya? Solo de esto. Ahora, ¿cuánto será su masa, no? Porque para hallar su peso, yo debo saber su masa. Y ese peso de esa masa es el empuje. Bueno, yo voy a usar esto. ¿Recuerdas tú que densidad era masa entre volumen? Entonces, masa es densidad por volumen. Por lo tanto, la masa del líquido desplazado es igual a la densidad del líquido por el volumen desplazado. Eso voy a hacer acá, mira. Eso hice. La masa del líquido desplazado es densidad del líquido por volumen desplazado. Así que sería densidad por volumen. Ahora tengo la densidad del líquido, esta aparece ahí. Pero ¿cuál será el volumen desplazado, no? ¿Cuánto se habrá desplazado de líquido? Lo bueno, y acá viene la jugada que justamente se le vino a la mente a Arquímedes cuando gritó la eureka, es que este volumen desplazado amarillo es igual al volumen sumergido del líquido. ¿Te acuerdas que te dije eso? Lo que se sumerge es igual a lo que se derrama. Así que lo que hacemos es esto. Este volumen desplazado es también la parte del líquido que está sumergida, la parte del sólido que está sumergida, el volumen sumergido. Así que quedaría densidad de líquido por gravedad por volumen sumergido. Y esta es la expresión moderna. No usó Arquímedes eso exactamente. Arquímedes es una expresión un poco más antigua, pero de manera moderna entendemos el empuje de esta manera. Todo cuerpo, parcial o totalmente sumergido en un líquido, experimenta una fuerza de empuje, que siempre es hacia arriba, y es igual a la densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido, o sea, por la parte del objeto que se encuentra sumergida en el líquido. ¿Ya? Así que vamos a ver un ejemplo en la cual vamos a aplicar nosotros el principio de Arquímedes a un caso de icebergs. Ejemplo. Dame un segundo. Voy a activar acá. Ya. A ver. Tableta. Determine qué porcentaje del volumen total, que está fallando a mí, ya. ¿Qué porcentaje del volumen total de un iceberg flota por encima del agua? Acá está la figura, mira. Determina qué porcentaje del volumen total de un iceberg flota por encima del agua. Tú sabes que es un iceberg, ¿no? Los icebergs, por ejemplo, vamos a ver acá, iceberg Titanic. Si sabes qué es el Titanic, debes saberlo seguramente, que son, está. Acá hay una imagen, por ejemplo, de un iceberg, mira. Tenemos un barco, está el barco, ¿no? Y tenemos el iceberg. Un iceberg es un bloque de hielo que encuentras en el mar, por lo general cerca de los polos, donde la temperatura es menor en ciertas épocas del año. Bueno, y aparte que hay otros factores extra. Ahora, tenemos acá el iceberg. Acá hay un barco, mira, iceberg. Entonces, la pregunta es, ¿qué porcentaje del iceberg flota por encima del agua? Porque si no lo sabías, te cuento hoy día que el iceberg es un bloque de hielo que está flotando. O sea, no es que acá hay suelo, acá no hay suelo, esto es puro mar. No hay suelo debajo. Pero aún así ves una montaña. El iceberg es una montaña flotante. Es literalmente una montaña que flota en el agua. Es gigantesca. Por eso decía,
Este iceberg tiene un peso gigantesco, es un peso monstruoso. Y aún así flota. Pero flota, a pesar de pesar tanto, flota no por el peso en sí o la forma, sino por el material del que está hecho. Ahí está el iceberg. Entonces, determina qué porcentaje del volumen total de un iceberg flota por encima del agua. O sea, qué parte del iceberg está fuera, la que tú ves, ¿no? Considera que el agua de mar tiene una densidad de 1030, así que tengo aquí agua de mar 1030, y el hielo una densidad de 917. ¿Ya? Mira, vamos a hacer un sondeo. Quiero hacer un sondeo para que me digas cuál crees que sea la opción más probable. ¿Te acuerdas de la foto que vimos nosotros hace un rato? ¿Qué te dice la intuición? Recuerda que la intuición puede estar bien, puede estar mal, pero no importa porque es tu intuición, ¿no? La vas a poner a prueba ahora. ¿Cuál de las tres crees que sea la opción correcta? ¿Que la mitad del iceberg está fuera del agua y la otra mitad dentro? ¿Que la cuarta parte está fuera del agua y el otro 75, el otro tres cuartos está dentro? ¿O que solamente está la décima parte del iceberg fuera y lo demás está dentro? Ten en cuenta esta imagen de repente referencial, ¿no? ¿No? Mira, ahí está la imagen referencial del iceberg. Eso que tú ves ahí es esa punta, eso que ves ahí justamente fuera del agua, ¿será la mitad del iceberg? ¿Será la cuarta parte del iceberg o la décima parte del iceberg? Así que vamos a especular. ¿Qué te dice la intuición? Recuerda que no hay problema si te equivocas porque estás poniendo a prueba tu intuición. ¿Ya? No estamos acá, eso no es un examen ni nada. Ponemos a prueba la intuición. A ver, listo, vamos a ver las respuestas. Y la gran mayoría ha votado por la cuarta parte, ¿no? Algunos, la mitad, dicen de repente es mitad, mitad, arriba y abajo hay lo mismo. Otros dijeron no a la cuarta parte y abajo están los tres cuartos. Y otros, unos 7 dijeron no, solamente la décima parte. Por si fuera verdad lo último, porque hay gente que marcó la 3. Si fuera verdad lo último, significa que esto que ves acá es una pequeña parte y debajo hay una monstruosidad, ¿no? Porque si esa punta es el 10%, abajo está el 90%. O sea, es un bloque, pero bueno, ya. Vamos a calcularlo y vamos a ver, vamos a comparar, gracias por participar, tu intuición física con las matemáticas, ¿no? Que las matemáticas, como dicen, las matemáticas no mienten, a menos que te equivoques que te equivoques en calcular, pero si haces todo el cálculo correcto, la matemática te ayuda a crear una nueva intuición. Vamos a ver eso. Bueno, la pregunta es esa. Voy a hacer lo siguiente, voy a dibujar el iceberg, ¿sí? O sea, mi iceberg, bueno, un poquito más bonito. Ya está. Y yo sé que hay una parte que se encuentra sumergida en el líquido. Supongamos que esto de acá sea el nivel del líquido. Ya. Entonces yo no sé qué parte está fuera, de repente está más abajo, así que lo voy a poner por acá como no sé. Ya. Y vamos a calcular el volumen sumergido. Esta parte, a lo mejor voy a hacer algo así, una recta, ¿ya? Una recta que es el nivel del líquido. Esto de acá, toda la parte que está debajo del nivel del líquido, es lo que llamamos el volumen sumergido. Que yo voy a ponerle así nada más. Volumen sumergido, ¿ya? Ahora, ese volumen sumergido es un porcentaje. ¿Qué porcentaje es? Vamos a ver. De repente la mitad, de verdad, ¿no? O tres cuartos, no sé. Pero bueno. Ahora, pero no me piden eso. A mí me piden lo de afuera, ¿cierto? Yo quiero saber qué porcentaje es lo de afuera. Pero ten presente que en las ecuaciones del empuje, en la fuerza de empuje, aparece el volumen sumergido, mira. El empuje es densidad de líquido por gravedad por volumen sumergido. Entonces voy a hacer esto. Primero voy a calcular qué porcentaje es lo sumergido y restando calculo lo que está afuera, ¿no? Por ejemplo, si me sale que el volumen sumergido es el 50%, significa que afuera está el otro 50%. Si me sale que el volumen sumergido es 75%, afuera hay 25%. Y así, ¿no? Así que voy a calcular el sumergido, porque es lo que aparece en la fórmula, pues, ¿no? Y restando ya calculo lo de afuera. Ahora, para hacer eso voy a tener en cuenta dos cosas. Primero, este iceberg flota. Un cuerpo que flota cumple una condición, la condición de flotamiento. Este cuerpo siente dos fuerzas. Siente una fuerza hacia abajo, que es el peso. El peso quiere hundir al objeto. Lo quiere hundir. Pero el cuerpo no se hunde porque Arquímedes nos ha enseñado
desde hace 2000 años. Imagínate que han pasado 2000 años y seguimos enseñando el principio de Arquímedes. Es algo alucinante, ¿no? Realmente pocas cosas se enseñan 2000 años después, poquísimas, y una de ellas es el principio de Arquímedes. El empuje, me dice Arquímedes. Hay una fuerza hacia arriba llamada empuje, que es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Es la ecuación. Obviamente este líquido tiene una densidad, ¿no? Que es un dato, creo, porque está en el mar, me dicen acá. Bueno, acá está, ¿no? El agua de mar tiene una densidad de 1030, o sea que la densidad del líquido es 1030. Y el hielo tiene una densidad de 917, así que este hielo, densidad del hielo, es 917. Ya está. Ahora, entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Hay dos fuerzas, peso que jala hacia abajo, empuje que jala hacia arriba. Y lo que voy a hacer es igualarlos, porque si el iceberg no se hunde y está flotando, tiene que estar en equilibrio, y por lo tanto el empuje debe ser igual al peso. Entonces, esto se llama condición de flotamiento. Un cuerpo flota cuando el empuje es igual al peso. Si el peso le gana al empuje, el cuerpo se hunde. Pero siempre y cuando el empuje pueda ser igual al peso, el cuerpo va a flotar. Así que algunos cuerpos se hunden. Vamos a ver por qué en su momento, ¿ya? Vamos a estudiarlo a detalle. Bueno, así que vamos a reemplazar acá empujes, densidad de líquido, gravedad, volumen sumergido y el peso. Mira, mg, ¿no? Ahora voy a hacer una jugada. Esta es la masa del hielo, ¿no? Por la gravedad. Ya está. Pero yo no tengo el dato de la masa del hielo. No sé la masa del hielo. No sé la masa del iceberg. Pero no me importa. Porque yo voy a hacer esto. Voy a decir, la masa del hielo la voy a cambiar así. Masa del hielo es igual a densidad del hielo por volumen del hielo. Porque densidad es masa entre volumen, por lo tanto masa es densidad por volumen. Esa jugada de colocar la masa como densidad por volumen, la voy a usar un montón en el curso, ¿ya? Así que sería eso. Bueno, entonces voy a tener algo así, densidad de líquido, gravedad, volumen sumergido, es igual a densidad del hielo, volumen del hielo por gravedad. Y cancelamos gravedad con gravedad, y voy a despejar el volumen sumergido. Mira, el volumen sumergido, porque es lo que quiero por ahora, es densidad del hielo sobre densidad del líquido por volumen del hielo. Reemplazamos números. Densidad del hielo, 917. Densidad del agua de mar, 1030. Y acá volumen del hielo. Vamos a dividir eso. A ver, calculadora. Eso acá es 917 sobre 1030. Y me da 0.89. Es decir, el volumen sumergido es el 89% del volumen total del hielo. La ecuación misma me dice que la parte sumergida es un múltiplo del volumen total del hielo, pero ese múltiplo, ese factor es 0.89, que es 89%. Significa que esto de acá es el 89% del volumen total del hielo, la parte sumergida. Significa que la parte que está fuera del agua es el 11% del volumen total del hielo. Y por lo tanto, las personas que sospecharon que era 10% estuvieron en lo correcto. En un iceberg, a pesar de que tú veas ese iceberg gigantesco, ¿no? Como acá, esa parte, esa montaña, ese cerro que ves, es solamente el 10%, más o menos 10-11% de lo que realmente hay en un iceberg. Mira, acá hay una imagen referencial para que la veas. Ahí está, fíjate, algo así. Esa montaña que tú ves y con la cual los barcos se ven pequeñísimos es solamente la 10ª parte de un bloque de hielo que es gigantesco. Es un monstruo. Los icebergs son gigantescos. Se ven grandes incluso fuera del agua, pero debajo del agua son mucho, mucho, mucho más profundos. Son bloques de hielo gigantescos, flotantes, que a pesar de que pesan tanto, no se hunden.
y flotan solamente con el 10% de su masa fuera del agua. Y ese 10%, bueno, 11% si queremos ser un poquito más específicos, ¿no? Ese aproximadamente 11% es justamente lo que nosotros tenemos. ¿Quién tomó la foto? Bueno, esto obviamente no es una foto, es un buen punto, ¿no? Es un diagrama que representa la estructura del iceberg. Sí, no, no puedes tomar una foto así, ¿no? O bueno, vamos a ver. De repente encuentro fotos reales. Mira, acá hay una foto más o menos real de Wikipedia, dice que es una foto real. No creo que sea foto real. Es una recreación, me parece. ¿Quién tomó la foto? Esa pregunta es buena, ¿no? Sí, la he visto varias veces. Ah, no, esto de acá no es foto real, ¿no? Tampoco es foto real. Porque no puedes. Bueno, para tomar una foto bajo el agua, imagínate, complicado. Podríamos buscar, pero realmente no vas a encontrar, creo. Mira esta de acá. Esta de acá está interesante. Eh, mira, es lo más cercano que he encontrado. ¿Ves? Está la parte de fuera del iceberg y han tomado en un ángulo la foto de manera que veas que se trasluce en el agua la masa de hielo que está debajo, ¿no? A pesar de que obviamente no la puedes ver. Bueno, excelente. Es IA. Es IA. Bien, entonces es IA probablemente. Esa es la idea. Así que tú ya sabes calcular ya o manipular la fuerza de empuje. Vamos a hacer un ejemplo más, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo más. Ahora, algunos comentarios, mira, casos importantes. Si el cuerpo flota, significa que el empuje es igual al peso, ¿cierto? Tú ya sabes eso. Pero puede ser que el cuerpo se hunda. Puede pasar que el cuerpo se hunda porque a veces el empuje no es suficiente y el peso le gana el empuje. Pero vamos a ver cuándo pasa eso, ¿ya? En un momento, en el siguiente ejemplo. Hay cuerpos que se hunden. Cuando un cuerpo se hunde significa que el peso le ha ganado al empuje máximo, porque la fuerza de empuje tiene un valor máximo. Si el peso le gana a la máxima fuerza de empuje, el cuerpo se hunde. Y cuando el cuerpo está hundido, definimos algo llamado el peso aparente. El peso aparente, ojo, el peso no cambia, el peso siempre es mg, pero dentro de un líquido, lo que ocurre es que, como siempre está la fuerza de empuje, la fuerza de empuje lo que hace es cancelar una parte del peso. No elimina el peso, pero cancela un poco al peso. Por eso los cuerpos debajo de un líquido parece que pesaran menos, porque el empuje cancela un poco al peso. No le gana, ni lo iguala ni siquiera, pero lo cancela un poco y tenemos perdón, el peso aparente. El peso aparente se define como peso menos empuje. ¿Ya? Eso te lo cuento por si acaso. Y además recuerda que siempre que tenga un cuerpo de masa m, tiene cierta densidad y cierto volumen. Densidad masa entre volumen, pero masa también es densidad por volumen. No te olvides, lo coloco acá porque siempre es bueno recordar. ¿Ya? Hagamos esto, mira. Vamos a hacer este ejemplo, que es un ejemplo sencillo, es rapidísimo, pero quiero que para que entiendas, acá vamos a ver cuándo un cuerpo flota y cuándo no. Mira, un objeto sólido de densidad ρS, mira, voy a colocar acá un sólido. ¿No? Bueno, por simplicidad colocaré un rectángulo. Un objeto sólido de cierta densidad ρS, tiene su densidad, y volumen total, volumen S del sólido, ¿no? Densidad del sólido, volumen del sólido. Se encuentra sumergido en un líquido de densidad ρL, densidad del líquido. Ya está. El líquido tiene su densidad, el sólido tiene su densidad y tiene un volumen. Parte A. Determine la máxima fuerza de empuje que el líquido puede aplicar sobre el sólido. Bueno, obviamente hay una fuerza de empuje. Y esta fuerza de empuje es densidad del líquido, tú ya sabes eso, por gravedad por volumen sumergido. Este tiene una densidad. Ya. Pero me dicen, calcule la máxima fuerza de empuje. Mira, lo que pasa es que la fuerza de empuje depende del volumen sumergido. Entonces, dependiendo de qué tan sumergido esté el líquido,
va a aumentar o disminuir la fuerza de empuje. Por ejemplo, mira, este de aquí. Si el sólido, vamos a mejor bajar esta figura para que se vea mejor. Ahí, ya. Y esto lo voy a mover mejor, por acá. Si el sólido se encuentra poco sumergido, la fuerza de empuje es pequeña, porque depende del volumen sumergido. Si el sólido se encuentra más sumergido, la fuerza es mayor. Si el sólido se encuentra todavía más sumergido, la fuerza es mayor, porque hay más volumen sumergido. La fuerza de empuje llega a su valor máximo cuando el sólido está totalmente sumergido. Porque el volumen sumergido no puede ser infinito. El volumen sumergido tiene un valor máximo, que se da cuando el cuerpo está totalmente sumergido. Si el objeto se encuentra totalmente sumergido, hemos llegado al empuje máximo. ¿Ya? Entonces voy a dibujarlo ahí. De repente, este de aquí, el cuerpo totalmente sumergido, representa lo que llamamos el empuje máximo. Es igual a la densidad del sólido, perdón, densidad del líquido, por gravedad, por volumen sumergido máximo, ¿no? Pero el volumen sumergido máximo es el volumen total del sólido, ¿cierto? Por eso el empuje máximo es densidad del líquido, gravedad, por volumen total del sólido. Esa es la lógica. Perdón, estoy un poquito mal de la garganta. La lógica es esta. El empuje es densidad del líquido, gravedad, por volumen sumergido, ¿cierto? Pero el volumen sumergido máximo que puede tener el cuerpo es el volumen total del sólido, ¿no? Es el volumen total del sólido. Entonces, el empuje máximo va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen total del sólido. Así que esa es la fuerza de empuje máxima. La máxima fuerza de empuje se da cuando el cuerpo está totalmente sumergido y el volumen sumergido es el volumen total del sólido. No hay más. Significa que el empuje, a pesar de que el empuje quiere que el cuerpo flote, el empuje tampoco es tan grande, tiene una cota, un tope. Y ese tope es ese de acá. ¿Ya? Parte B. Determina la relación necesaria entre la densidad del líquido y la densidad del sólido, o sea, qué relación debe tener la densidad del líquido y la densidad del sólido para que el sólido pueda flotar. Y entonces, mira, yo sé que en contra al empuje está el peso. El peso quiere que el cuerpo se hunda. El empuje no quiere que el cuerpo se hunda. Pero el problema del empuje es que tiene un valor máximo. No puede ser infinitamente grande. Entonces, si el peso le gana a ese valor máximo, el cuerpo se hunde. Es como que el empuje da todo de sí, ¿no? Empuja con toda su fuerza. Pero si el peso es mayor que ese valor máximo, el cuerpo se hunde. Así que, si quiero que el cuerpo flote, el empuje debe ser mayor al peso. El empuje máximo debe ser mayor al peso. Porque de esa manera me aseguro de que siempre el empuje va a poder ganarle al peso. Entonces, para que el cuerpo flote, se debe cumplir que el empuje máximo debe ser mayor al peso, ¿ya? Para que pueda flotar. Pero vamos a reemplazar, pues. Empuje máximo, densidad de líquido, gravedad por el volumen total del sólido. La masa es la masa del sólido, ¿cierto? Pero voy a ser inteligente y voy a colocarlo así. Masa, en lugar de la masa del sólido, voy a colocar densidad del sólido por volumen del sólido. Densidad del sólido por volumen del sólido por gravedad. Mayor, perdón, mayor. Y acá tenemos esta relación, mira, se cancela gravedad, se cancela volumen del sólido y tenemos esto. El cuerpo va a flotar cuando la densidad del líquido sea mayor que la densidad del sólido. O sea, en otras palabras, y lo voy a colocar como siempre se suele colocar, el cuerpo flota cuando la densidad del sólido es menor que la densidad del líquido. Es lo mismo, ¿no? Y esa es la condición de flotamiento. Fíjate que lo que yo he hecho es comparar el valor máximo que puede darte el empuje con el peso. Y te digo, si ese valor máximo le gana el peso, fijo flota. Porque el empuje máximo va a levantar y el cuerpo va a flotar. Pero aplicando las matemáticas llegamos a esta conclusión. La condición para que un sólido flote en un líquido
es que su densidad sea menor que la densidad del líquido. Y esta es la condición para el flotamiento. Y te dice que no importa el peso del sólido, acá no aparece la masa del sólido, no aparece el volumen del sólido. Lo único que interesa para que un cuerpo flote en un líquido es que la densidad del cuerpo sea menor que la densidad del líquido. Si sé que la densidad del cuerpo es menor que la del líquido, va a flotar, sí o sí. No importa el peso, no importa el tamaño, no importa la forma. Lo único que me importa es la densidad. Eso se aplica, por ejemplo, en los barcos. ¿Por qué los barcos flotan si son tan pesados? Bueno, siguiendo la lógica, yo sé que va a flotar el barco si es que, acá está el barco, digamos, vamos a dibujarlo así, algo así, ¿no? No sé, es el barco, y acá está flotando, ¿no? Ya. Y bueno, habrá acá, bueno, esos son barcos de niñitos, ¿no? Pero bueno, es lo que, algo así voy a ponerlo, con carga y todo. El barco flota porque alguien dirá, profesor, pero el acero, el barco está hecho de acero, de madera, depende, tiene alta densidad, ¿no? El agua, por ejemplo, el agua de mar, vamos a poner densidad del agua más o menos que sea 1000, ¿ya? Porque el agua de mar es 1030, pero bueno, hay barcos que también manejan en ríos, ¿no? Entonces vamos a ponerle 1000. Pero el acero del cual está hecho el barco es más denso. Vamos a buscar acá densidad del acero, mira. Densidad del acero. La densidad de acero es 7850, mucho más que 1000. 7850. Ahora la IA te responde primero, ¿no? Acá está mejor. Wikipedia. 7850 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y por qué flota? Si la densidad del acero es mayor que la del agua, debería hundirse, porque la condición es que la densidad del sólido sea menor que la del líquido. Bueno, lo que pasa es que el barco no está hecho solamente de acero, ¿no? Mira. Si te das cuenta, acá hay una imagen bonita. Ah, ahí está. Acá, ahí está. Mira. Acá tenemos nosotros un barco, ¿ya? Y el barco flota en el agua porque no está hecho de acero puro. Claro, la carcasa o digamos la estructura está hecha de acero, pero dentro tiene aire, porque dentro del barco hay maquinarias, acá hay máquinas, hay personas, tiene aire dentro. Entonces, a pesar de que los bordes son de acero, el interior es de aire. Así que si yo tomo, eso es lo bacán, si tomo la masa total del barco, su masa total, teniendo en cuenta el acero, teniendo en cuenta la carga que lleva, si lleva peso, si es un barco de AliExpress viniendo de China a Perú y tiene un montón de containers, si tomo en cuenta toda su masa total y la divido entre su volumen total, que tiene un montón de aire, por cierto, tendría la densidad promedio. Y la densidad promedio, esa densidad promedio es menor que 1000. Si la densidad promedio del barco es menor a 1000, el barco va a flotar. Pero si la densidad promedio se hace mayor a 1000, el barco se va a hundir. Es por eso que un barco que tiene un tamaño solo puede soportar cierto peso. Si yo le pongo más peso, de repente quiero llevar más productos, ¿no? De China a Perú o de China a Estados Unidos, y le pongo más. El volumen casi no va a cambiar, pero va a aumentar la masa. Y si la masa aumenta demasiado, mucha masa, la densidad aumenta tanto que cabe el peligro de que su densidad se haga mayor que 1000. Y si la densidad se hace mayor que 1000, se hunde. Así que el flotamiento de un barco es una ciencia complejísima de la cual yo solamente sé la superficie, es toda una ingeniería, pero complejísima, de la cual no me atrevo a hablar mucho, pero de lo que sí estoy seguro es de que si quiero que el barco flote,
Si bien es cierto, este hecho de metal tiene productos, dentro hay mucho aire. Y ese aire que se encuentra dentro del barco permite que la densidad promedio del barco sea menor a 1000. Y por eso el barco está flotando. Bueno, con eso ya entendemos nosotros al menos flotamiento. Y recuerda, los cuerpos flotan cuando la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. ¿Sí? Así que no importa la forma, no importa el peso, lo que te importa es la densidad. Bien, ¿qué tal? ¿Se entendió? Angie, Cristian, Erika, Fabiana, Jordi, Juan Carlos, Kiara, ¿sí? Recordemos, es la densidad. Listo. Bueno, entonces vamos a dejar la clase ahí. Al final de la clase he dejado muchos ejemplos. Si quieres tú divertirte resolviendo ejercicios de física, ahí están los ejemplos. Te recomiendo resolver este de acá. Mira, te lo voy a explicar para que lo hagas, porque es un ejemplo típico, mira, y está relacionado a Arquímedes. Un comerciante, no lo voy a resolver, son ejemplos propuestos, pero bueno, te lo voy a explicar. Un comerciante compra una barra de dimensiones 5 por 2 por 3. Lo voy a poner acá. Estas dimensiones de la barra te dan el volumen de la barra, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para comprobar si la barra está hecha efectivamente de plata pura, o sea, quiere saber si la barra es plata pura, la sumerge en agua conectada a un dinamómetro. Un dinamómetro es este aparato de acá. Se llama dinamómetro. El dinamómetro lo que hace es medir fuerzas. Lo que pasa es que en ciertos sistemas de unidades, antes, la fuerza se medía en dinas. Y por eso se le llama hasta ahora dinamómetro. Debería llamarse newtonmómetro, ¿no? Pero bueno, se mide fuerzas, tal como muestra la figura. Al realizar el experimento, el comerciante observa que el dinamómetro indica que la tensión de la cuerda tiene una magnitud de 2 newtons. Así que mira, tenemos acá ahora la tensión de una cuerda hacia arriba de 2 newtons. Ese dato te lo da el dinamómetro. Esto de acá está baratísimo. Ahora están, ahora están un dinamómetro está a 20 soles, 25 soles. Antes eran caros, están más de 100. Ahora consigues a 20, 25 soles un dinamómetro. Buena, Yanari. Este, 2, 2 newtons, dinamómetro. Pero recuerda que el dinamómetro mide la tensión. Pero también aparte de la tensión está el peso, ¿no? Obviamente, no puede no estar el peso, por supuesto, peso. Y también está el empuje, porque el cuerpo está sumergido en un líquido, va a haber siempre empuje hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa acá? Del equilibrio, este cuerpo no flota, porque es plata, pues, se va a hundir. Pero yo puedo decir que como está sujetado por la cuerda, se queda ahí sujetado por la cuerda. Y digo, empuje más tensión igual a peso, ¿no? Por equilibrio de fuerzas. Ya, ahora, vas a hacerlo tú, yo no lo voy a acabar, lo haces tú, pero te estoy guiando, ¿no? Es un buen ejemplo, hazlo para practicar. Bueno, el comerciante observa que el dinamómetro indica que la tensión de la cuerda tiene una magnitud de 2 newtons, ya está. 2, esto vale 2. La pregunta es, ¿ha sido el comerciante estafado? Considere que la densidad de la plata es 10.490. ¿Tú cómo puedes saber solamente con eso, no? Si estafaron o no. Lo que pasa es que de aquí, el problema lo que te pide es calcular cuál será la densidad. Vamos a llamarle a este bloque que tenga una densidad X. Si fuera plata, tendría una densidad de 10.490, si fuera plata. Pero no sabemos si es plata o no. Así que el comerciante lo que hace es amarrar ese bloque, amarrar la barra con una cuerda a un dinamómetro. El dinamómetro está a 15 soles. Lo compras por Temu o también acá en Wilson o Paruro, lo encuentras en Lima, en varios lugares seguramente. Lo conecto al dinamómetro y mido la tensión. Ya está. Y solamente con eso yo puedo calcular cuánto es la tensión de esa barra. ¿Cuánto es esto? ¿Ya? Si la densidad, perdón, ¿cuánto es la densidad de esa barra? Si la densidad me sale cerca a este valor, 10.500, 10.600, 10.400, puede ser que sea plata, ¿no? Pero si me sale 4.000, si la densidad me sale 15.000, definitivamente esa cosa no es plata pura. No sé qué será, pero de qué es plata pura, no lo es. ¿Ya? Entonces, hazlo. Si tienes tiempo en la semana, es un problema tipo de las T's, parecido a las T's y al final.
en el cual se te da un cálculo de empuje, tensión y peso, pero para deducir de repente la densidad de un cuerpo, cosas así, ¿no? Así que ya tú compara y determina si estafaron o no al comerciante. Ya te lo dejo a ti para tu casa. Y bueno, eso sería todo conmigo y te dejo más y más ejemplos si tienes ganas de practicar y ver más casos de hidroestrategia, un montón de ejemplos, ¿no? Así que repasemos lo que hicimos hoy. Esta semana no tenemos contenido síncrono, como te darás cuenta. Bueno, hemos visto el principio de Pascal, ¿sí? Vimos que el principio de Pascal me permite aplicarlo a la prensa hidráulica. Luego estudiamos a Arquímedes, al gran Arquímedes, y la fuerza de empuje, y lo aplicamos al caso de un cuerpo sumergido en un líquido, en particular a la condición de flotamiento. La condición de flotamiento. Bien, listo. Entonces sería todo conmigo. Nos vemos en una siguiente clase. Si tienen preguntas, se pueden quedar acá a conversar conmigo, pero el tiempo ya justo nos dio. Así que nos vemos en una siguiente oportunidad. No se olviden, por favor, no olviden que es importante los labos. No los dejes a última hora. Tienes que hacer tus laboratorios. Tienes hasta el 9 de septiembre, no, 8 de septiembre creo, para hacer los laboratorios. Si no mal recuerdo. Sí, 8 de septiembre. Bien, listo. Bien, voy a parar la grabación y nos quedamos conversando con la gente que esté conectada acá. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Cuídense.